Damos un saludito a todos los que se están conectando. Esta noche tenemos el honor de tener al pastor Miguel Orellana. ¿Cómo estás, pastor Miguel? Buenas noches. Bien, bien, gracias al Señor. Bueno, un poquito agripado. Hace mucho frío acá en el en el centro de Estados Unidos. No hay nieve, ¿no? Nieve, ¿no? No, no ha nevado mucho, pero ha bajado mucho la temperatura. Ha bajado bastante la temperatura, ¿eh? Parece que ha sido un invierno bastante frío. Miami ha estado bastante helado, considerando que Miami aún en invierno no es frío, así que una cuestión bien anecdótica. Oye, pastor, bueno, ahí saludamos a Patricio, David, los que se están conectando, un abrazo. Vamos a estar tratando el tema bendecidos con toda bendición espiritual. Este texto, vamos a hablar de la carta a los Efesios. Antes de entrar a esto, sería bueno decir un poquito, tú nos puedes dar como un preámbulo, qué es lo que es la carta a los Efesios, qué datos nos puede aportar antes de entrar a hacer una exégesis de Efesios 1:3. Bueno, desde el punto de vista histórico, la carta a los Efesios fue escrita desde la cárcel en Roma, desde la prisión, no desde la cárcel, desde una prisión, porque Pablo, la iglesia le rentó una casa para que estuviera en arresto domiciliario. Y es una de las cartas escritas desde la cárcel, escrita a una iglesia mayoritariamente gentil. Por los rasgos de la carta no hay indicios de que fuera una iglesia mixta, como el caso de Corintio, por ejemplo, que una iglesia que era medio gentil. O la de Esta es Roma. una iglesia netamente gentil y Pablo le escribe esta carta para animarlos y para establecerlos y explicarle algunas cosas que tienen una profundidad teológica bastante interesante para la iglesia actual. Esta es una carta muy rica, ¿eh? Bueno, se dice que esta es una de las 4 cartas que Pablo escribió, como tú bien dices, pastor. Desde ahí, Hechos 28, está Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Son las 4 cartas de su primer encarcelamiento. Se cree que en años 60, 62, después de Cristo, más o menos. Pero es una carta muy interesante, como tú dices. ¿Sabes por qué me llama mucho la atención y por qué quería que tratáramos este tema? Y doy gracias al Señor. Estamos a 3 horas de diferencia. Es bien importante porque es fácil que si uno lee a simple vista y dice, bueno, bendecidos con toda bendición, y se detiene ahí. Vamos a hablar de Efesios capítulo 1, verso 3, y entonces uno se detiene ahí, entonces uno puede tener una mala interpretación de pensar de que estamos bendecidos con cosas que el texto no dice. De hecho, podemos compartir el versículo, ¿verdad? Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla, quizás tú no lo puedas ver. Yo entonces, lo tengo aquí. ¿Tú lo vas a leer de la nueva versión internacional? Sí, claro. Ya, dale. Alabado sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ok. Vamos solamente a detenernos en ese puro verso por ahora. Pastor, ¿qué pudieras tú decir para aquellos que toman este verso? Hay alguien que dijo que se llamaba, estaba hablando con un pastor de España, entonces él está estudiando en Berea. Entonces están aprendiendo lo que son los errores de interpretación, y hay uno que se llama el aislamiento, que quiere decir que simplemente toma un texto, lo aíslas del contexto y formas toda una hipótesis para decir lo que el texto no dice. ¿Será el caso de Efesios 1:3 ese caso? El caso de toda la Biblia, cuando la iglesia o el creyente desea o necesita que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Cualquier texto sacado de contexto sirve como pretexto para decir algo que no corresponde. La Biblia puede hablar de 3 maneras, pastor amigo. La Biblia puede hablar de 3 maneras distintas. Puede decir lo que yo quiero que diga, puede decir lo que yo creo que dice y puede decir lo que realmente dice. Entonces, claro, lo que venimos al texto bíblico, mira, cuando uno abre la escritura, y esto espero que le sirva a nuestros oyentes, cuando uno abre la escritura y lee un pasaje, pastor, lo primero que la Biblia nos dice es lo que yo creo que dice. Luego hago un alto, arranco todos mis prejuicios, mi preconocimiento, la preinformación que yo traigo desde antes y dejo que el texto realmente diga lo que tiene que decir. Y entonces a veces dice cosas muy distintas a lo que yo creía que el texto decía. Una de las máximas en hermenéutica es que nunca un texto dirá hoy lo que no dijo cuando fue escrito. Entonces a veces violentamos el pensamiento del escritor tratando de que el texto diga lo que nosotros quisiéramos que él haya dicho hace 2000 años atrás. O sea, que ahí lo que entonces tendríamos que separar lo que es una exégesis cuando hacemos una exégesis, porque de pronto como que la gente se enreda un poquito, porque la hermenéutica simplemente es la interpretación, por eso que la interpretación no solamente de la Biblia, pero la interpretación de cualquier libro. Sí, sí. Sin embargo, de arte, o sea, para interpretar pintura, cuadros, se necesita hermenéutica.
Exacto, pero lo que pasa es que cuando lo combinamos con exégesis, que es ya la exégesis como calar profundamente y averiguar cuál fue el autor, quién es la audiencia original, qué fue lo que le quiso decir, bajo qué Correcto. circunstancias, y viene la hermenéutica la exégesis aplica, dice, te explica qué es lo que pasó. Pero la hermenéutica te lo aplica. ¿Cómo te lo aplico yo a la audiencia de hoy día? O sea, no sé, ¿cómo yo puedo decir que, por ejemplo, los hermanos creyentes pueden tomar este texto y aplicarlo? Y yo creo que el problema que tenemos es de hermenéutica y de exégesis, las dos cosas, porque entonces, si no, no nos aferramos, como tú bien al principio comenzaste, dijiste, bueno, dijiste, esta carta fue hecha desde la cárcel por el apóstol Pablo, los hermanos le arrendaron o le rentaron una casa para que él estuviera, la congregación no era una congregación mixta judía, gentil como lo eran los corintios ni tampoco los romanos, sino que aquí hay una audiencia gentil. Entonces, todas esas cosas son importantes de considerar porque ahora empezamos a decir, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo bendecidos, que estamos bendecidos con toda bendición espiritual? Sí, por eso todo el trasfondo, el contexto literario, que es la idea de seguir el hilo del pensamiento del autor en el escrito, el contexto teológico, que es muy importante para tomar los textos, esos textos medios grises, esos textos medios oscuros del pasaje de la carta y compararlos con el resto de la teología para que se alineen y no se vuelvan textos caprichosos. Y por otro lado tenemos el contexto social, contexto moral, contexto político, todos esos contextos geográficos. O sea, tú tienes que saber dónde estaba, en qué época, qué comían, de qué vivían, porque eso influye mucho Lo que es la interpretación. en la interpretación del texto, claro. Pudiéramos decir, por ejemplo, que pensar que cuando el apóstol Pablo ¿qué tenía el apóstol Pablo en mente cuando dijo bendecidos con toda bendición espiritual? Estaba pensando, por ejemplo, que nosotros estamos bendecidos porque en la cruz Cristo murió para prosperarnos financieramente. No, eso sí sería violentar el texto. Hay muchos que desearían que dijera, hasta yo desearía que dijera eso, el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios está hablando de casas con piscina, de viajes, de yacht privado, de una vida, pero lamentablemente no de eso. El texto en su contexto está hablando exclusivamente de la salvación. Es eso de lo que viene el apóstol Pablo hablando. Es un grito de alabanza. Alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual, no dice material. Ok, entonces yo creo que eso es clave, ¿eh? Lo que tú estás diciendo, pastor, eso es clave, porque si dice ahí bendición espiritual en los lugares celestiales, tenemos dos cosas. Número uno, son espirituales. Segundo, no están aquí, no son de este mundo, no están en esta tierra, por decirlo, no se pueden tocar, no son tangibles, ¿cierto? Ahora cuando hacemos un exégesis, cuando metemos el texto en un contexto teológico, no es el único pasaje que dice esto. Hay pasajes que dicen que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, hay un montón de pasajes en la Biblia que hablan de que esto no se trata de cosas materiales. Que el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida. O sea, no se trata de cosas materiales, se trata de la salvación. Ahora lo dice el contexto inmediatamente. Verso 4. Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos sin manchas delante de Él. O sea, nos escogió con un objetivo definido. Presentarnos un día ante el Padre perfectamente limpios, sin manchas. O sea, ¿la elección entonces es una bendición espiritual? Claro, es una bendición espiritual establecida antes de la fundación del mundo. Okay. Cuando nos dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, se está refiriendo a la elección antes de la creación del mundo. No se está refiriendo a otra cosa. O sea, entonces ahí tenemos la primera. Entonces, la primera, pues vamos a usar el contexto inmediato, ¿verdad? Entonces, nos bendijo con la bendición espiritual en Cristo Jesús y esta es el número uno que estamos escogidos ante la fundación del mundo. Sí. Luego la segunda sería para presentarnos, que el objetivo de habernos escogido es para presentarnos ante el Padre algún día, ya sea que apenas muramos, nos presentemos ante Dios o después de morir durmamos, estemos en un sueño hasta que suene la final trompeta, como sea, nos va a presentar algún día frente al Padre con nuestras vestiduras espirituales sin manchas ni arrugas, que eso también ha creado mucho problema, pastor, porque hay hermanos que insisten en esto, que tú eres salvo por gracia, pero si llegas a la presencia del Señor con una manchita en tu vestido no vas a entrar al cielo.
Claro, ok, eso es muy interesante lo que tú estás hablando. El pasaje dice que Él nos presentará, que esto no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con la obra salvadora de Él, las salvaciones de Dios, y solo Dios interviene en ella. Ok, entonces habría que separar una cosa, mientras tú estabas hablando yo estaba pensando, porque de pronto se confunde lo que es posición y condición. O sea, posicionalmente somos santos, sin manchas, pero condicionalmente somos carnales vendidos al pecado porque nosotros mora el pecado que mora en mí. O sea, decir que el pecado no mora en mí es negar que hay una condición. Entonces, ahí donde la gente se confunde un poquito. Mira, nos están mandando saludos de Costa Rica. Manuel Zúñiga, saludos. Manuel, buenas noches. Entonces, una cosa muy importante es comprender nuestra posición y condición. O sea, posicionalmente, actualmente Dios nos ve santo y sin mancha, pero un día seremos presentados delante de Él a través de Cristo santo, sin mancha. ¿Eso es lo que estás queriendo decir? Claro, claro. El problema con el mensaje, no me gusta mucho este término porque suena muy despectivo, pero con el mensaje legalista del Evangelio es esa doble estándar en el que creemos que fue un regalo la salvación, pero ciertas cosas tenemos que hacer para que la salvación se complete. Entonces, y eso es un error absolutamente de interpretación. Toda la obra salvadora, el mantenernos firmes hasta el final, es una obra de Dios en nosotros. El sello, la misma carta de Efesios habla que fuimos sellados con su espíritu para el día de la redención. Sello inviolable, sello que nadie te puede quitar nunca. Entonces tenemos dos bendiciones espirituales. La primera es que nos escogió, la segunda, ¿para qué? O sea, para ser presentados sin santos y sin mancha. La tercera, ¿cuál sería, pastor? Que fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo a causa del propósito de su voluntad soberana. Solo por su voluntad soberana. Según el buen propósito de su voluntad, la Reina Valera dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, claro. Esto es una cosa, el ser adoptado es una cuestión, bueno, ¿sabes? Quizás yo voy a como ponerlo ahí para los que están leyendo, los que alcanzan a leer. Ser adoptado igual como adoptar un bebé en un orfanatorio. O sea, el bebé no quiso ser adoptado. Alguien vino y lo seleccionó y dijo, yo quiero ser bebé. Ese sería a lo mejor un ejemplo doméstico, pero eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? O sea, y el concepto en el pensamiento paulino, porque en la época de Pablo los romanos tenían la costumbre de adoptar inclusive personas adultas. Entonces es el concepto paulino de una adopción legal. Esto fue un trámite legal. En Cristo fuimos legalmente adoptados como hijos. Y vuelve a aparecer, en el verso 6 vuelve a aparecer el propósito. Para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. O sea, todo tiene que, o sea, todas las bendiciones, aquí este bien interesante, todas las bendiciones y todo lo que Dios hace o todo lo que pasa en la vida del creyente está supuesto a traer alabanza y gloria a Dios, solo y de gloria. Solamente, solo de gloria. O sea, aquí estamos viendo como 3, 4 bendiciones espirituales y a veces que hay personas como que piensan que uno es un aguafiesta porque dice, bueno, es que el contexto te dice eso, pero nosotros estamos supuestos nosotros tenemos una responsabilidad como obreros que tenemos que ser diligentes en poder trazar bien la palabra de verdad para no tener de qué avergonzarnos. Y entonces, quizás aprovechando a alguien que pueda estar viendo algún pastor, predicador, sería bien interesante que tenga la humildad de reconocer que aquí hay una situación muy importante porque Dios un día nos va a pedir cuenta de cómo trazamos la palabra. Tú sabes que yo estaba estudiando, el otro día estaba viendo en el libro de Números cuando Balaam, el profeta ese que tuvo que Balac lo contrató para que maldijera, Dios se le apareció a Balaam y le dijo, mira, al falso profeta le dijo, mira, aunque él decía que Dios era su Dios, pero no lo era, sin embargo le dijo, yo quiero que tú digas lo que yo quiero que tú digas y tú vas a decir el mensaje de la forma que yo te lo diga. Ahora, mira las palabras del Señor, o sea, Dios si esperaba eso de un pagano, ¿cuánto más espera de nosotros que tenemos que ser personas que trazamos, los que estamos detrás de un púlpito, por decirlo de alguna manera, trazar fielmente lo que Dios dijo? O sea, en otras palabras, ¿cómo interpretaría Dios el pasaje? No solo cómo lo interpretaría, cómo lo dijo, porque recuerda que lo que Pablo escribió fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si lo que escribió Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, es Dios el que está tratando de decirnos algo a través de esta carta. Y nosotros tenemos la tupez, tenemos la soberbia, tenemos el desparpajo de interpretarla a gusto nuestro, o sea, cambiar y distorsionar lo que Dios quiso decirnos a través de esta carta. Y eso sí es delicado.
Ahora, yo estaba pensando una cosa, mientras tú hablabas, pensaba, y creo que ayer a alguien creo que unos pastores se lo conversaba. O sea, Jesús tiene que hacer una obra en la cruz que ni un ser humano puede hacer. Ujú. Porque si es por la parte de la prosperidad, y Dios, hay aquí una cuestión bien importante, Dios no tiene problema en que gente prospere, y Dios prospera a algunos creyentes, y otros creyentes, bueno, pues tienen vidas normales, o hay unos creyentes que son más prósperos que otros. Ujú. Pablo le dice a los ricos de este mundo, a Timoteo, pero yo creo que se refiere a ricos cristianos, porque él no tenía autoridad sobre gente afuera de la iglesia. Entonces, como que el consejo, de acuerdo como yo lo veo, es ricos de este mundo que sean creyentes, que se ocupen de buenas obras. O sea, que yo no creo que Dios tenga tanto problema con ese asunto del dinero. Sin embargo, cuando nosotros pensamos que el propósito de Dios es el dinero en la vida de uno, yo creo que uno se afrenta a lo que Cristo hizo en la cruz, porque en la cruz tiene que haber una obra que nadie puede hacer. Hoy día hay personas que no son creyentes y prosperan. Hoy día hay personas que prosperan a través de negocios, a través de negocios lícitos, ilícitos, a través de estudiar, tienen Ujú. profesiones, gente que, yo a veces pongo el ejemplo como a lo mejor un poco extremado, pero si tú vas para allá, para el Medio Oriente, y te vas a meter para Kuwait, Bombay, esos lugares donde son millonarias las personas, son árabes, musulmanes que creen en Alá, gente que tú ves a veces los videos en YouTube y denle una miradita y vean autos bañados en oro, aviones bañados en oro, hasta la taza del baño está bañada en oro. Y uno va para allá y le dice, bueno, tú sabes que Jesús murió para prosperarte. Y te mira, le hagan a reír porque ellos lo han logrado sin Jesús. Claro. O sea, en la cruz tiene que haber algo que ningún hombre, por sus medios, habilidad humana, pueda lograr. Y es lo que tú vienes diciendo ahora, que todos estos son conceptos ligados a la salvación. Efesios Claro. 1:3, del Hoy día análisis. yo estoy predicando los domingos la carta a los Corintios, estamos recién en el capítulo 1 y ya llevo un mes la carta a los Corintios, no hemos podido avanzar por la riqueza de la carta. Y hoy día nos deteníamos en esa parte cuando Pablo le dice, debido a la presión que tiene la iglesia cristiana respecto, porque la iglesia cristiana en ese tiempo sufría presión por tres flancos, la política romana, la filosofía griega y el judaísmo y sus tradiciones. Estaban haciendo presión contra la iglesia. Y Pablo le dice, tengan presente que con respecto a vuestra vocación, que muchos de vosotros no sois nobles, no sois ricos, no sois sabios, no sois de abolengo, no vienen de una casta de gente famosa, y a Dios le plació escogerlos a ustedes. Entonces, ese es el punto, llegar a entender que la salvación es una obra de Dios en la que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, no podemos hacer nada para lograrla, es un regalo impuesto, ni siquiera puedes resistirte a rechazar ese regalo, y toda la obra que culmina esta salvación hasta el final es un trabajo de Dios sobre nuestras vidas, Desde comienzo a y no final. tiene nada que ver con conceptos materiales. Yo quisiera que hacer un paréntesis porque estamos aquí en Efesios capítulo 1, creo que nos quedamos en el verso 6, ¿verdad? Por ahí vamos. Porque yo quisiera, si tú me permites, que pudiéramos ver un cortito video de 3 minutos de una persona que dice que es apóstol y que predica prosperidad y todo. Entonces, pues lo vamos a poner ahí, a ver si... Uno de estos días me enojé con Dios. Uno de estos días me enojé con Dios. El pastor se enojó, sí. No me quejé, me enojé. Yo dije, Señor, yo veo al impío. Veo un impío jugador de soccer. Tiene 30 carros. Y uno de ellos le vale 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y veo al otro impío que tiene un avión de 50 millones. Viaja el mundo prostituyendo gente. Y veo al otro impío que es un multimillonario y no sirven para Jesús. Yo digo, Señor, y aquí yo dando toda la vida con la lengua afuera. ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? Bueno, yo creo que como que la presentación de este autodenominado apóstol es que es lo que la gente cree. No, es que lo que la gente necesita hoy. Fíjate que es un problema que se arrastra desde siempre. Es un problema que se arrastra desde siempre. El asunto es que los que predicamos un evangelio espiritual basado en la palabra, en los que los aspectos materiales no son la prioridad del mensaje, somos los raros en esta época, somos los extraños, somos los que miran de reojo, porque lo que este evangelio de prosperidad presenta
es suplir las necesidades inmediatas del ser humano, que era lo que la gente buscaba en el tiempo de Cristo. Tú sabes que a Cristo lo seguían miles de personas por los panes y los peces. Miles de personas seguían a Jesús para que los liberara de demonios, para que sanara a sus hijos, para que hiciera milagros en sus vidas, no por el mensaje. De hecho, cuando cruzan el lago, ellos llegan y dicen, Señor, te demoraste mucho, te estábamos esperando. Y Jesús le dice, ustedes me siguen porque les di de tragar. Es decir, los que siguieron a Jesús por el reino, por el evangelio, fueron muy pocos y terminaron muy mal. Yo creo que si el apóstol Pablo pudiera escuchar las palabras de este apóstol de Miami, Pablo se vuelve a morir, compadre. Porque la verdad que es terrible, ¿eh? Primero porque aquí hay una arrogancia, justicia propia, arrogancia, demandándole a Dios dónde están mis millones, cuando el apóstol Pablo dice que les impuesta una necesidad de que él debe predicar. A todos soy deudor. A todos soy deudor y debe predicar el evangelio. Ahora, ay de mí si no lo predico. Fíjate, una de las palabras, uno de los pasajes que más esgrimimos los cristianos de la boca del apóstol Pablo es: he pasado hambre, he tenido de todo, he estado satisfecho, he estado mal, he dormido en buenos hoteles, he sido enseñado en todo lo puedo en Cristo. ¿Qué tiene que ver eso con dónde están mis millones? Claro, pero nota una cosa que tú dijiste, el Efesios, ese es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, cuando dice todo lo puedo en Cristo, él está hablando de que no importa la situación económica, porque se ha usado ese para el pan de vida, de que tú lo tomas y dices, bueno, pues entonces me quedé el día domingo viendo Netflix y tenía que estudiar para el examen, pero no importa. Mañana voy a ir en el nombre del Señor porque todo lo puedo en Cristo, para que el Señor me dé vista de águila para poder copiar. Una cosa como esa. Claro, o ese hermano que quiere emprender un negocio con una muy buena intención, dice, yo sé que estoy corto de capital, pero no importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, si no te sirve para eso el texto. El texto no habla de emprender, el texto habla de soportar en Cristo todas las situaciones. Ahora, bien importante también aclarar, porque de pronto la gente puede pensar, bueno, pues entonces, ¿para qué trabajo si nunca voy a prosperar? Eso no quiere decir que un creyente un creyente puede prosperar. Yo conozco creyentes prósperos. José de Arimatea era un hombre próspero que compró la tumba de Jesús. O sea, no estamos hablando de había un grupo de mujeres prósperas que soportaban el ministerio de Cristo. Claro, entonces, pero no es el mensaje y tú nunca, por ejemplo, cuando ves que Pablo recogió ofrendas para la iglesia pobre, nunca dijo, por ejemplo, hermanos, vamos a orar por los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén o de la iglesia donde tengamos que ir, simplemente porque, vamos a orar para que el Señor le revele que Él murió en la cruz para prosperarlo, sino que lo que hace es recibir una ofrenda y llevársela de parte de ellos y a la iglesia de Roma. Ahora, tú acabas de decir algo tremendo comparado con el video de este apóstol que acabas de poner. Pablo recogía ofrenda para llevárselas a las iglesias pobres. Los apóstoles actuales recogen ofrenda de los pobres para echárselas al bolsillo ellos. Claro. Y vivir inmediatamente. Muy difícil. Y quizás a lo mejor podemos hacer un paréntesis porque estamos aquí en el tema bendecidos con toda bendición espiritual y quizás alguien pudiera pensar que entonces, bueno, pues no es lícito que alguien que esté en la obra en un momento determinado pueda vivir del ministerio. Pero yo creo que todo se aclara con esto: el obrero es digno del salario. O sea, primero, la persona que trabaja las cosas del Señor es un obrero espiritual. Sí. Segundo, tiene un salario, lo cual quiere decir que él no maneja las finanzas. Él no es el dueño. Ando un video de un pastor chileno que hizo mucha polémica porque él dice que él se mete al 50% de los millones que entran a su iglesia. Él no es bíblico. O sea, él debe tener un salario. Y cuando el pastor es dueño de un salario, entonces él no es dueño de la empresa. Él tiene un salario decente, normal, promedio, al estándar de vida. Y entonces hay dineros que se usan para la corporación, pero muchas personas usan eso como bueno, entonces nadie puede trabajar a la obra, y la misma Biblia dice que así también ordenó el Señor que el que predica el evangelio viva el evangelio con ese salario otorgado. Obviamente que eso te pone un balance de que no es tuyo el dinero. Absolutamente. El apóstol Pablo dice, ¿acaso el que siembra no siembra con la esperanza de cosechar? Claro. Yo estoy pastoreando una iglesia con la esperanza de algún día poder dedicarme completo a la obra. Si sembramos lo espiritual, será gran cosa que cosechemos lo material, pero no estamos hablando de que yo siembro lo espiritual para cosechar el avión. Claro, no, y la cantidad, hermano, la proporción. O sea, una cosa es que la iglesia sea generosa conmigo y otra cosa es que yo meta las manos a la bolsa y saque todo, y yo
saque un poquito de ese todo y le convide a la iglesia para que paguemos la renta, para que paguemos la luz. Son dos cosas totalmente La distintas. gente, tú sabes que estamos tocando un tema sumamente complicado porque estamos hablando de bendecidos con toda bendición y tú nos estás aclarando de una manera muy precisa de que estar bendecidos con toda bendición no está hablando de dinero. Sin embargo, obviamente Dios puede prosperar. Ese no es el punto. Sin embargo, ya no nombraste algunas bendiciones espirituales y nos quedamos en el verso 6. ¿Qué tal si siguiéramos con el verso 7? Otra bendición espiritual, de acuerdo al contexto. ¿Qué, el verso 7? Uh-huh. En él tenemos la redención, las cosas que tenemos en Cristo. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. 8, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Fíjate que la sabiduría y el entendimiento para entender estas cosas también vienen de Dios. No es que nosotros nacimos sabios, no es que llegamos al Evangelio porque somos sabios, no vinimos al Evangelio porque tomamos una buena decisión, porque somos personas inteligentes, sino porque Él vino, abrió nuestros corazones, metió su espíritu en nosotros de manera arbitraria, porque Dios no golpeaba la puerta del corazón para ver si yo lo dejaba entrar. Él se metió a mi vida sin que yo se lo permitiera, se metió a mi vida, me salvó, me revivió, me compró, me llenó de su presencia y me da conocimiento. Claro, tú dijiste una cosa importante, ¿eh? Y ahí tenemos que analizar. Si Él lo vil del mundo escogió, lo necio del mundo, quiere decir que no éramos ni inteligentes, no fue que un día dijimos, oye, yo creo que Dios sí, ¿eh? Yo creo que sí, que cuadra, tiene sentido. Dios tiene sentido. No tiene sentido. Claro, tiene lógica. ¿No? O sea, yo justamente le decía a los hermanos hoy día predicando, si la salvación fuera una buena decisión del que escucha el mensaje, la iglesia estaría llena de ingenieros, de astronautas, de científicos, de médicos, de cirujanos, porque mientras más coeficiente intelectual, más rápido entenderías el mensaje. Pero no se trata de entender, se trata de una revelación de Dios al pecador. Dios se revela a quien quiere revelarse. Eso le dijo Jesús a los discípulos en Mateo. Él se revela a quien quiera revelarse. Tu tío Fernando está muy orgulloso de ti porque te está viendo a través de la transmisión. Saludos, tío, un abrazo, bendiciones, un beso. Entonces estamos ahí, que Él nos escogió, estamos en las bendiciones espirituales. Bueno, volvemos otra vez a la misma retórica. Si son espirituales y están explicadas, entonces aquí están. Una vez un hermano me dijo, y yo recuerdo, bueno, yo no voy a entrar en el mismo testimonio que siempre cuento, pero yo recuerdo a un hermano hace 2 años atrás me dijo, su esposa no sanaba nunca del brazo. Entonces él me escribió y me dijo, ¿sabe qué, pastor? ¿No será que estas bendiciones que mi esposa no sana del brazo, porque estas bendiciones son espirituales y no físicas? Y la verdad que realmente estaba teniendo entendimiento y estaba interpretando bien. Todos somos intérpretes de la Biblia, no importa si eres ignorante o no, apenas lee la Biblia y la abres, eres un intérprete. Puede ser un buen intérprete, un intérprete regular o un pésimo intérprete. Entonces yo creo que de alguna manera como que los ojos de él estaban siendo alumbrados, como dice Efesios capítulo 1, verso 17, por el Señor, porque pudo darse cuenta que el verso decía, son espirituales, son materiales. Aquí hay un comentario desde Costa Rica, dice, este autodenominado apóstol se le olvidó lo que dice Asaf en el Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Qué bonito está ese salmo. Aleluya, qué aporte más bueno, ¿eh? Qué tremendo, ¿ah? Tremendo aporte, tremendo aporte. Sí, porque es muy bueno. El salmista dice que Dios a través del salmista dice que no debemos envidiar la prosperidad del impío. Claro. No debemos envidiar la prosperidad del impío. Bueno, y Malaquías también termina así, ¿eh? Malaquías termina así diciendo, va a haber voy a escribir un libro y en este libro van a ser especial tesoro. Dice, vuestras palabras han sido duras para mí y me decían, ¿qué han sido duras? Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? Estoy parafraseando, si los impíos no sirven a Dios y prosperan. Así termina el libro de Malaquías. Pero van a haber personas, dice el libro de Malaquías, dice el Señor, que no van a hablar de esta manera y ellos van a ser especial tesoro. O sea que, por ejemplo, si quisiéramos aplicarlo a este señor que pusimos el video delante, entonces pudiéramos decir que él no es considerado especial tesoro para Dios porque él está hablando con un impío. Sí. Mira, es una actitud arrogante, muy arrogante, pararse frente a Dios. Bueno, partir diciendo, me enojé con Dios. O sea, espérate un poquito. Espera, estamos hablando del creador de los cielos y la tierra. Estamos hablando del que abrió el mar para que cruzara Israel.
Estamos hablando de aquel que mandó a su hijo a nacer de una virgen en Belén. Estamos aquel que trazó un plan desde antes de la fundación del mundo para redimir al caído. Y yo, una criatura miserable, tengo el desparpajo de decir, me enojé con Dios y Dios se puso nerviosito. Que me falta respeto. Jeremías 32:40 dice que cuando él diera un nuevo corazón, ¿verdad? En este corazón iba a venir temor de Dios para no apartarse de él. Un creyente nacido de nuevo, yo creo que una de las características es que tiene temor del Señor. Cuidado con lo que dice. O sea, tiene mucho un temor reverencial. Habíamos quedado en el verso 8, dijimos. Estamos ahí en Efesios capítulo 1, hablando de lo que son las bendiciones espirituales y con el pastor Miguel Orellana, desde Jackson City, en los Estados Unidos. Y entonces nos está explicando más o menos cuáles son las bendiciones espirituales que el apóstol Pablo se refiere. El verso 10. El 9 dice, Él nos hizo conocer, fíjate, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito de antemano establecido en Cristo. Ese, en el griego original, yo no soy muy bueno en griego, pero en el griego original, nos hizo conocer es un verbo que habla de imposición. Es como cuando la mamá, cuando éramos chicos, en aquellos años cuando estudiábamos tú y yo, y la mamá se sentaba al lado de nosotros con una regla, con una chancleta en la mano, y 2 por 2, ¿cuánto es? Y tipo, amenazaba con la chancleta. O sea, aprendes porque aprendes. Está diciendo, Él nos hizo conocer, o sea, no te da opción a los redimidos, a los elegidos, a los salvos. Dios nos hace conocer, ¿qué cosa? Su buena voluntad. Es como cuando Él dice, y haré que anden en mis caminos. Claro. O pondré mi ley en sus corazones, dice Jeremías. Claro, lo pone él y él hace. Que trae en sus corazones, se refiere a eso. Qué tremendo, qué lindo, ¿eh? Sí. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo ya en su época decía que algunos predicarán por envidia, por hacerle daño a él, y otros predicarían por ganancias deshonestas. Ya en esa época, Andrés, ya en esa época. Y para que el mensaje de la palabra de Dios pueda afectar la vida de alguien, herirlo y hacerle daño, yo me veo la obligación de torcerlo. Y para que el mensaje justifique mi ambición por ser rico y próspero económicamente, tengo que torcerlo, tengo que hacerlo pedazos, violentarlo para que diga realmente lo que yo quiero que el mensaje. Y ojo lo que dice Pedro, porque dice que los indoctos tuercen, pero no termina ahí, para su propia ¿qué? Perdición. O sea, una cuestión muy importante eso. Por eso que Pablo le aconseja a Timoteo que tenga pilas con lo que enseña, porque haciendo eso se va a salvar a sí mismo y a los que le escuchan. Obviamente que nos enredamos cuando... Un tipo que congrega 4,000 personas un domingo y dice que él se enojó con Dios y que le reclamó por sus millones, está haciendo que 4,000 personas crean esa estupidez. Oye, no son más de 4,000. ¿Eh? Sí. Yo quisiera que fueran menos, pero sí. Oye, pero es que bien importante es que no podemos medir, por ejemplo, de pronto alguien dice, no, lo que pasa es que yo tengo la bendición del Señor porque yo estoy sumamente bendecido económicamente, pero es que hay gente que no conoce al Señor y están bendecidos económicamente, o sea que aunque importante obviamente que tengamos bendición económica que venga de parte de Dios y no la fabriquemos nosotros, no es una señal de que una persona es bendecida, porque de acuerdo al contexto, bendecido espiritual no es lo que tú tienes en la cuenta bancaria ni en el bolsillo, es tu posición en Cristo por causa de lo que Él hizo en la hora de salvación. Ahora, hay que tener cuidado con algo que tú lo has dicho en un par de oportunidades ahora y yo lo quiero subrayar. No estamos predicando un evangelio de pobreza. No estamos diciendo que ser cristiano tenemos que vivir bajo un puente, tapado con cartones, porque para eso fuimos llamados. No. Pablo le dice a Timoteo que la religión lo enriquece. Si el problema no está en el dinero, el problema está en el amor al dinero. Cuando el mensaje que predico gira en torno a que tenemos que ser ricos, y tenemos que ser prósperos, y tenemos que tener yates, y tenemos que tener casas con piscina, cuando mi obsesión al predicar es eso, perdí totalmente de vista a Cristo. Ahora, si yo predico el evangelio de Cristo y la salvación como consecuencia de esto, redunda en bendición material, gloria a Dios. Pero no necesariamente. Si se da, bueno, gloria al Señor y esperamos que se dé, porque obviamente ¿quién quiere vivir una vida miserable? Sin dinero no se mueve el ministerio, sin dinero no tenemos familias, hijos que estudien, vayan a la universidad, no tenemos seguro de salud, no tenemos para nuestra esposa que tenga un seguro de salud decente, no tenemos una jubilación, un día nos vamos a jubilar, no vamos a poder predicar y sería lo ideal que no termináramos en una casa de reposo o en un home.
Sí. Obviamente, pero lo que estamos diciendo, yo creo que el problema está, pastor, cuando empezamos a decir que en la cruz hay algo que no hay, que está incluido eso que no está. Porque yo siempre me he preguntado y cuestiono, bueno, pero si entonces, porque hay un texto cuando Pablo le escribe a los Corintios, dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en él, pero unos versos más arriba dice que los macedonios eran pobres. Entonces la pregunta, pero eran ricos en el dar. Entonces hay que entender que esa riqueza que el Señor nos dio es un valor espiritual que nos hace que aunque no tengamos, seamos generosos. Ese es el contexto, porque si no habría como una contradicción, decir, bueno, pues si él se empobreció para que yo sea rico, que hacen 3 versos más arriba diciendo que los macedonios eran pobres, y pero era que eran generosos, eran ricos en la generosidad de dar. Entonces, había una contradicción. ¿Por qué entonces no les dice y contradice o corrige a los macedonios? Dice, pero ustedes saben que el Señor murió para prosperarlo, ¿no? Dice, no, eran ricos en generosidad. Entonces, ahí es donde vemos que esta cuestión es espiritual y todo eso que se ha dado ese rollo de torcer la palabra de Dios para decir algo que la Biblia no dice, lo que hace que creyentes basen su felicidad en lo que tienen materialmente y no lo que poseen espiritualmente. Ahora, una de las cosas que ha llevado también a esta situación, o es como consecuencia de este tipo de mensajes, es que se repite mucho hoy en día en los púlpitos, es Dios te llamó con un propósito, Dios tiene un propósito para tu vida, busca tu propósito, encuentra el propósito, porque Dios tiene un propósito para ti. Eso es mentira, Andrés. Dios no tiene un propósito para cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito para sí mismo, y a nosotros nos incluyó en su propósito. Yo vivo para el propósito de él. Dios no vive para el propósito mío. En este propósito, Dios va a levantar hombres que son empresarios, ricos, cristianos, buenos cristianos, que el propósito va a ser sostener el ministerio de un pastor que predica que a lo mejor no tiene ese dinero. Claro. Pero y entonces se va engranando la mecánica. Sí, pero no necesariamente rico, porque por ejemplo vemos que si hubo una iglesia que sostuvo a Pablo económicamente fueron los pobres filipenses. Entonces, a veces de pronto como que pensamos, porque yo he escuchado pastores decir, levantemos una iglesia en tal lugar porque ahí hay gente de mayor dinero, entonces al haber gente con una mejor posición económica, vamos a alcanzar mejores cosas, pero si fuera esa la estrategia que usó el apóstol Pablo, nunca el Señor le hubiera dado la visión del varón macedonio, ¿entiendes tú? Entonces, Dios sí puede hacer cosas con gente pobre, pero que tengan un corazón generoso. Quizás pudiéramos hablar muchas cosas más a grandes rasgos de las bendiciones espirituales. Nos sellaron con el Espíritu Santo, es una, en el mismo contexto de Efesios, nos sentaron con Cristo en lugares celestiales, otra bendición espiritual, nos salvaron por gracia, otra bendición espiritual. Lo importante es que los hermanos, digamos, hacer una invitación, y también a los pastores que tengan la oportunidad de poder ver este video, de no tengan miedo. O sea, aquí lo que importa es qué dice la Biblia. Tú dijiste delante algo muy importante. Dios, todo es un plan que él hizo en sí mismo, y me recuerda el mensaje de Pablo ahí en el Agrópago, en Hechos 17 me parece que es, cuando dice el apóstol Pablo, le empieza a decir a los atenienses que Dios no tiene necesidad de nada ni de nadie. No tiene necesidad de nada ni de nadie. ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, los que tenemos necesidad somos nosotros. Sí, dice mi esposa que compartamos este tema para edificación de la iglesia. Pero tú quisieras algunas palabras, quizás quisieras dijera un mensaje de ánimo a los pastores que están escuchando esto. Hay algunos, yo sé, que están luchando con esto y lo están viendo, pero están en la transición, les dan miedo, piensan que si enseñan esto, obviamente van a sufrir persecución, rechazo, y es de alguna manera cierto, porque Pablo le dijo a los filipenses que se nos concedió no solamente creer, sino también sufrir por Cristo. ¿Algunas palabras de consuelo para sus pastores? Bueno, decirle a los siervos del Señor que si realmente la prosperidad económica fuera la muestra de la relación con Dios, eso significaría, como dijo John Piper, que Dios odiaba al apóstol Pablo. Nada, que ser honesto y ser comprometido con la verdad del mensaje del Evangelio es algo bastante caro. Las iglesias, los pastores que predicamos un Evangelio lo más bíblico posible, nos hacemos muy poco carismáticos, muy poco simpáticos, muy poco atractivos para la masa. Aburridito, porque lo que la gente anda buscando son sensaciones y motivaciones más. Mira, es mucho más agradable escuchar un motivador que un predicador de una buena palabra. Mucho más agradable. Hasta yo me entretengo más con los motivadores que con los predicadores. Pero nada, hay que ser valiente, hay que tomar la mancera con valentía y mantenernos en la brecha de predicar el Evangelio de la manera más pura posible.
que a su tiempo eso también traerá recompensa. Manuel decía un texto, quizás lo dejamos ahí, porque vamos a quedar con esta reflexión. Manuel puso este salmo, lo puso la Reina Valera. Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, ¿qué pasa? La cuestión es qué va a pasar al final del camino, porque no es tanto, bueno, ahora cómo llevamos esta vida, importa, ¿verdad? Pero al final del camino, aquellos que tuvieron ministerios prósperos, tanta gente que se ha levantado con falsa enseñanza y que tiene a la gente cautiva, sacándoles dinero, con pactos de dinero y vendiéndoles sanidad y vendiéndole cuánto rollo. Ahora, alguien hace poco dijo que cobraba no sé cuántos miles de dólares por resucitar a este basquetbolista, creo que murió, a un deportista estadounidense, y dijo que él cobraba tanto por resucitarlo. O sea, el asunto nos vemos al final del camino. ¿No? Y no es solo por resucitar a este basquetbolista. Estos días había una pastora que estaba cobrando $50 por si alguien le besaba los pies. Tú pagabas $50, le besabas los pies y estabas al otro lado, la unción de la pata, compadre, imagínate. Pero Dios está levantando un pueblo nuevo. O sea, Dios está levantando, no quiero decir una iglesia dentro de la iglesia porque eso es dogmático, pero Dios tiene un pueblo. La verdad que Dios tiene una iglesia. Eso es lo que pasa. Dios tiene una iglesia y hay mucha cizaña que hace creer que la iglesia es más grande de lo que es, pero la verdad que la iglesia no es tan grande como lo que se ve, pero hay un pueblo que es de Dios. Hay un pueblo de Dios y Dios está levantando gente con un amor a la palabra. Y por importante, la generación nueva, viene una generación linda que ama al Señor, tiene mucho amor y temor del Señor, y nuestra oración que ellos hereden pues una buena exposición de la palabra, y yo creo que viene un avivamiento en Latinoamérica de su palabra. Así sea. Es decir a los pastores, Andrés, que antes de despedirnos, de que yo sé que la tentación que se produce cuando vemos estos televangelistas con iglesias gigantescas, con tremendos ministerios, viviendo una vida de rockstar, uno tiene la tentación de decir, ¿cómo lo hago para llegar a ese nivel? Pero es que no fuimos llamados a eso. No fuimos llamados a eso. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio y dejar que Dios traiga la bendición que debe traer a nuestras vidas y a nuestro ministerio, dependiendo de su plan y su propósito para nuestras vidas. Mientras hay hombres que predican por millones de dólares en ciudades grandes de Estados Unidos y Europa, hay otros buenos predicadores en África que ni agua tienen para beber y están predicando el evangelio. La verdad, exactamente. Bueno, que el Señor sea glorificado en todo. Mi esposa dice el sufrimiento es parte de ser cristiano, y es cierto, muy cierto lo que dice. Bueno, un abrazo, pastor. Lo último, ¿cuál es la dirección? Si la gente se quiere congregar y están por ahí por Junction City, en Kansas, ¿dónde te pueden ubicar? La ciudad de Johnson City, en el 1021 de Washington Street, en la ciudad de Johnson City, Kansas. Los servicios son los domingos de 10:30 a 12, 1 hora y media exacta de servicio. Somos muy seriecitos con los horarios. Y los días miércoles tenemos a las 6:30 a 8 el estudio bíblico. Ojalá que el próximo domingo podamos seguir con otro tema muy importante, que sea para sobreedificar a los santos en la palabra del Señor, que en la palabra de la gracia, que es la única que tiene poder para sobreedificarnos. Gracias y paz, y estés bien, pastor. Hermano, y saludo a tu esposa, mi prima, ¿ok? Gracias. Bendiciones.